Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Les saluda Alexander Obando y hoy hablaremos sobre El extranjero, novela del escritor y filósofo Albert Camus, obra cuyo contenido es considerado una bomba existencial, ya un clásico a estas alturas y que sin duda alguna merece un análisis en este canal. El extranjero es una novela publicada en 1942, la primera del escritor y filósofo Albert Camus. El extranjero suele asociarse con la filosofía del absurdo y el existencialismo, aunque el propio Camus siempre se ha distanciado de esta última etiqueta. El extranjero narra la historia de Monceau, un empleado de 30 años que vive en un pequeño departamento que hasta hace un par de años compartía con su madre. La vida del protagonista transcurre sin novedad, sin complicaciones, hasta que un día recibe una llamada informándole que su madre ha muerto, por lo que tiene que desplazarse hasta el asilo en el que se encontraba. Es a partir de esta situación que la vida del protagonista enfrentará poco a poco distintas experiencias, las cuales serán determinantes para el desenlace trágico e imprevisto de la historia. En resumidas palabras, el protagonista se ve involucrado en un litigio judicial por haber asesinado a un hombre, pero en el transcurso del proceso va experimentando distintos pensamientos sobre la sociedad y sobre el sentido de la vida, hasta desembocar finalmente en el absurdo. Lo importante en esta obra no son los acontecimientos en sí, sino la reacción o la forma en la que asume el protagonista las distintas circunstancias que le toca vivir. Lo fundamental en esta novela no son los hechos como lo es en la ciencia ficción, sino más bien aquí es el proceso psicológico o es el monólogo interno del protagonista lo que se lleva todo el interés del lector. El protagonista de esta historia es un hombre que contempla el mundo sin plantearse hallar significados. Siente indiferencia ante todo lo que acontece alrededor suyo. Parece un hombre indolente, ajeno hasta de su propia existencia. Lejos de los valores y la moral establecida, estamos frente a una persona que ha comprendido el sinsentido de la vida y que no busca hallar significados a algo que no lo tiene. Simplemente adopta una actitud de indiferencia extrema, tan extrema que en muchos lectores puede generar una especie de rechazo o incomodidad. Esto más que nada porque estamos hablando de un hombre frío, distante, arisco, insensible, y esto no solo se demuestra en sus actos, sino también en sus palabras. Desde el inicio de la obra, el protagonista emplea un tono frío y áspero, lo que genera que el lector no empatice con el personaje y tal vez llegue a valorar la trama desde el desafecto o el rechazo. Un tema muy frecuentado en esta obra tiene que ver con la soledad, pero no esa soledad circunstancial de estar alejado o solo físicamente de los demás, sino más bien de esa soledad existencial, sobre todo aquel vacío o aquel enfrentamiento de manera interna que uno tiene consigo mismo. Repito, no es una soledad de estar solo como si fuera que estamos en una isla, alejados de los demás, no, sino que estamos hablando de una soledad que se presenta o está presente pese a que uno esté ligado a los espacios sociales, pese a estar rodeado de gente que uno ama, ya sea de padres, hijos o amigos, y sin embargo ese vacío sigue ahí. Ese tipo de soledad puede ser disparador, o te lleva a una muerte, o te empuja a aferrarte a algo. Para Albert Camus, autor de este libro, consideraba que la vida no tiene sentido. Entonces podemos adoptar una de dos actitudes, o le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio significado. En todo caso, ambas decisiones no importan, son intrascendentes en el sentido que solo me afecta a mí, pero para el mundo exterior no es más que una simple idea o sentimiento que no suma ni resta, no modifica en absoluto lo que está allá afuera. La idea de que nada tiene significado o sentido es liberadora particularmente en áreas como la literatura, la filosofía o el teatro, áreas que tradicionalmente se han dedicado a la búsqueda de significados. Pero en el caso de la presente novela es doblemente importante y fundamental la personalidad del protagonista, porque si no fuese por la actitud del personaje, varias ideas o reflexiones existenciales de la obra no se podrían dar o mejor dicho no se podrían transmitir. Más que nada porque para plantearnos el sinsentido de la vida es necesario a veces renunciar a nuestros valores y a nuestra fe, lo cual es muy difícil, pero cuando estamos frente a un personaje que encarna otra actitud diferente a la nuestra, es ahí cuando los límites de nuestros pensamientos se expanden, o al menos nos obliga a conocer otras posturas. Lo que quiero decir es que a veces es necesario toparnos con personajes que sean totalmente diferentes a nosotros como lectores, para que desde esa posición nos ayude a expandir nuestros pensamientos y nos lleve a rincones nunca antes explorados.
En otras palabras, nuestros propios valores nos limitan porque no podemos ir más allá de ellos, pero cuando nos introducimos en los pensamientos o en los monólogos internos de otros personajes, cuyos límites son otros, es ahí cuando tenemos la posibilidad de replantearnos la existencia desde otro punto de vista. Por esta razón yo siempre valoro que los personajes tengan actitudes diferentes al lector, porque es necesario salir de esa zona de confort. Y es aquí donde radica la importancia del extranjero, novela cuyo protagonista nos deja un sabor amargo en la boca, pero un sabor que nos incomoda y nos obliga a replantearnos de manera diferente nuestras ideas, principalmente aquellas ideas que tienen que ver con el sentido de la vida. El hombre absurdo es el que no cuestiona, no busca explicaciones y se mantiene impasible ante todo lo que acontece a su alrededor. Precisamente esto hace a nuestro protagonista un hombre extraño en medio de todos aquellos que afirman que la vida sí tiene un sentido. En síntesis, El extranjero es una obra cuyo tema principal es el absurdo existencial. Es una forma de afrontar el misterio de la vida del más allá sin significado y sin sentido, y una vida apática que no es más que un lento e irreversible suicidio. Bueno gente, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, denle like y comenten, eso me ayudaría muchísimo al canal. Además pueden seguirme en Instagram como @alexander.obando182. Nos vemos en un próximo video. Adiós.